54 y 55 quedan a disposición de la comisión. Esta sesión tiene por objeto tratar la siguiente tabla: continuar con la discusión y votación en particular del proyecto de ley que modifica y fortalece la ley 20.609, que establece medidas contra la discriminación, boletín número 12748-17. Este proyecto tiene trámite de discusión inmediata. Nos acompaña, por cierto, el subsecretario de Derechos Humanos y tres de los asesores que han estado presentes, digamos, durante toda la tramitación, cuestión que se les agradece. Señor secretario, ¿tenemos pareos, tenemos reemplazos? Tenemos dos pareos, uno del diputado Lavé por el diputado Giordano y otro de Palma y Lilayú. Y no hay más por ahora, Presidenta. Sí, y unas indicaciones que recibe el diputado Kaiser ahora, que estoy armonizándola con el comparado, así que deme unos segundillos. ¿Presidenta? Sí. Le hago una pregunta. ¿Hay un registro de la cantidad de pareos que han presentado los diputados? En el fondo de la tramitación hay un recuento para poder saber. Voy a preguntar. Le vamos a preguntar al secretario, no sé, ¿existe algún registro de pareo? No. No, básicamente porque el pareo en comisiones es una práctica. Gracias, Presidenta, es una práctica, efectivamente. No es como la Cámara, en la sala de la Cámara. De hecho, el pareo es un pacto caballero, en ese sentido se respeta, pero si alguno no lo quiere cumplir y vota, yo no me puedo oponer. Lo único es que se mandan los antecedentes a ética nomás porque, bueno, hay un pacto, digamos, no cumplido. Eso. O sea, solo para saber la cantidad de votaciones totales, por ejemplo, eso podríamos sacar, y en las cuales la gente no votó. Es solo para efecto de un control interno. Bueno, sí, pues, verdad. Lo que me dice Paula, todo eso hay constancia en el acta. Que yo estaba pensando en algún registro informático. Pero en el acta se deja constancia así. Pero no hay registro informático. ¿Quién más nos falta? Giordano, pero que está... No, pero además de los pareados y las pareadas, ¿no? Está pareado también. ¿Nadie más? La Coca está, ya, estamos. Usted nos dice, secretario. Voy a ingresar un par y después lo vamos viendo, Ya. viendo en el camino. Entonces, para darle la palabra al secretario, solamente confirmar que el proyecto está con discusión inmediata, lo que significa que vamos a trabajar hoy día hasta el tiempo reglamentario para ir a votar a sala. Mañana lo vamos a hacer también durante el trabajo de la sesión y el miércoles lo vamos a hacer hasta total despacho. Es mi intención terminar el miércoles, porque si no, tendríamos que interrumpir actividades de jueves y viernes, digamos, en los distintos distritos. Pero no para comisiones. No es para comisiones, no. Así que es el miércoles hasta total despacho. Y por lo tanto, digamos, voy a tratar de que nos acotemos, a que las preguntas se atengan al artículo que se está discutiendo y no volvamos a abrir como un gran escenario. 2, que las indicaciones que son inadmisibles lo sean de acuerdo al reglamento. O sea, voy a tratar de que vayamos a un paso que admita obviamente la reflexión y qué sé yo, pero a un paso, digamos, que permita terminar a tiempo el día miércoles e irnos con la conciencia tranquila a el distrito. Sí. No, yo sé. El resto de los que estamos acá. No hay varios ni hay, a menos que sea reglamento.
Señora Presidenta, ¿existe alguna disposición de parte de los diputados y diputadas del Gobierno de entrar a discutir alguna de las indicaciones, algunas de las presentaciones que estamos haciendo, o vamos a tener un debate, ¿cómo se llama esto? Un debate para la galería y después se vota en bloque nuevamente? ¿Por qué le planteo esto, señora Presidenta? Porque si eso es así, entonces nuestra presencia aquí es perfectamente inútil. ¿Está bien? Es la sensación que hemos tenido, cuanto menos yo he tenido esa sensación durante este procedimiento, señora Presidenta. Muchísimas gracias. Digo, porque si no nos acortamos las cosas y usted puede decir simplemente... Por supuesto. Bueno, votamos todo, ya se votó todo y diputado, no le puedo garantizar de antemano porque acaba usted de incorporar varias indicaciones que no conocemos, por lo tanto pueden haber algunas que sí, otras que no, y bueno, no conozco las indicaciones y decir una cosa en contrario sería decir que aquí hay un que hace que votemos de la misma manera. Eso, mire, ocurre en casi todas las comisiones que en general agrupan a gente que piensa de una manera y gente que piensa de otra manera, ¿no? Así que, por lo tanto, es una pregunta retórica que no tiene mucha respuesta, así que vamos a entrar a la discusión. Secretario, por favor. Aquí han habido hasta cuestiones técnicas, señora Presidenta. Cuestiones absolutamente técnicas que es irrelevante. Diputado Kaiser, le di el espacio, esta no es para abrir ese tipo de cuestiones, le voy a pedir al secretario que empecemos con el proyecto, conoceremos sus indicaciones que están recién presentadas durante el debate. Muy bien, Presidenta. Hay un comparado nuevo, entre comillas, en el sentido de que este comparado contiene solo las disposiciones que están pendientes por legislar. En ese sentido, vámonos a la página 1, porque ahí es donde vamos exactamente. Vamos al artículo 9. En el artículo 9 estamos, y nos correspondería conocer una indicación del diputado Kaiser. Si gusta, Presidenta, ¿leo el artículo 9 o no vamos directamente a la indicación? Léalo de todas maneras para recordar mejor. El numeral 20 del texto propuesto por el Senado está referido al artículo 9 y este a su vez hace alusión al ofrecimiento y rendición de prueba. Dice así: recibida la causa prueba, las partes tendrán el plazo de 5 días para proponer al tribunal los medios de prueba de los cuales pretenden valerse, debiendo presentar una lista de testigos si desean utilizar la prueba testimonial. Transcurrido dicho plazo, el tribunal dictará de oficio a petición de parte una resolución, fijando la fecha para la realización de la audiencia de recepción de las pruebas, que deberán tener lugar entre el 5º y el 15º día posterior a la última notificación de dicha resolución. Si tal audiencia no fuere suficiente para recibir todas las pruebas que fueren procedentes o si las partes piden su suspensión por motivos fundados de común acuerdo, lo que podrán hacer solo por una vez, se fijará una nueva audiencia para dentro de los 5 días siguientes a la fecha de la anterior. Finalizada la última audiencia de prueba, el tribunal deberá citar a las partes a oír sentencia. A esta disposición aprobada por el Senado, el diputado Kaiser presentó una indicación que es para sustituir el guarismo 5, que está al comienzo, donde dice las partes tienen el plazo de 5 días para poner al tribunal los medios de prueba, lo aumenta a 10. Dice para sustituir el guarismo 5 por 10. Discutimos la que está abajo, Presidente. Aclaro, la que discutimos la vez pasada es la que está inmediatamente abajo, que dice 153 y 153.2, y que eso que está con un bloque gris es lo que es, claro, es lo que yo anoto como secretaría, no es, y por eso dice rechazada 331. Diputado Kaiser, ¿quiere fundamentar con su respecto del guarismo? Sí, señora Presidenta. 5 días es un plazo relativamente corto especialmente considerando de que aquí se invierte la carga de la prueba para que alguien monte una defensa como corresponde y tenga presente todos los medios de prueba que efectivamente pretende hacer valer en juicio. Entonces, efectivamente yo creo que 5 días es un tiempo demasiado escaso. 10 días me parece un tiempo más que razonable. Eso sería, señora Presidenta.
Gracias, diputado. Ejecutivo, ¿tiene alguna opinión al respecto? Gracias, subsecretario. Presidenta, por su intermedio y por instrucción del subsecretario, primero saludar a la comisión, decir algunas cosas respecto a esta indicación muy brevemente. Efectivamente, los plazos siempre son una cuestión de alguna forma discrecional, si se quiere, del legislador, pero en este caso tenemos dos grandes cuestiones a considerar. Primero, que en general en los procedimientos sumarios, que como señalamos la semana anterior, no únicamente es el procedimiento sumario del artículo 680 y siguiente, ocurre un problema, particularmente con la prueba testimonial, que en general la prueba testimonial, la minuta, si se quiere, de puntos de prueba y de la nómina de testigos se tiene que entregar en el segundo día. Y la interlocutoria de prueba normalmente es susceptible de reposición con apelación en subsidio en tercero día. Entonces lo que ocurre muchas veces es que se fuerza de alguna forma a la parte a presentar testigos antes de que quede firme la interlocutoria de prueba, porque el plazo para presentar lista de testigos es menor que el plazo para intentar un recurso. Entonces, perfectamente puede haber una parte que presenta a sus testigos el primer día y la interlocutoria de prueba es impugnada al tercero día y por lo tanto se cae la prueba de testigos. Entonces, lo que ha ocurrido es que se ha llegado al consenso de 5 días para que se trate de alguna forma que las partes presenten sus testigos el día 4 y el día 5, de manera tal que la interlocutoria de prueba esté firme. Y en consecuencia, por eso el proyecto viene con el plazo de 5 días. 5 días que también, en general, a nosotros nos hace fuerza que en ciertos procedimientos siempre se ocupa nomenclatura, como por ejemplo, tanto en procedimientos concentrado ante sede arbitral, para, por ejemplo, designar partidor, en el mismo procedimiento sumario del título 11 del libro tercero, que las audiencias son al 5.º día. Y con eso se elimina el problema de presentar lista de testigos antes de que la interlocutoria de prueba quede firme. 10 días, a nuestro entender, nos parece demasiado, en el sentido de que este es un procedimiento concentrado, de urgencia, y que con 5 días se subsana el problema de que la interlocutoria de prueba quede firme cuando se pretendan presentar testigos para efectos de la audiencia del probatorio. Eso es lo que... Gracias, como lo hemos hecho en otros momentos, como es simplemente una cuestión de guarismo donde se ha dado la fundamentación por ambos lados, vamos a pasar a la votación. Una pregunta. ¿Y habrá espacio para una situación intermedia, un consenso entre estos 5, ya que estamos llegando justo en medio a veces? 0 y 6, 3 y 3. Si hay un espacio para lograr un punto intermedio de parte, no sé, de los diputados. Yo creo que en los plazos yo por lo menos he mantenido una conducta que es atenerme a lo que ha sido la práctica jurisprudencial en esta materia y en ese sentido, digamos, prefiero quedarme con el plazo tradicional que serían estos 5 días. ¿Por qué lo acojo? Si me hablan, porque a diferencia de otro escenario, aquí estamos más encima, dentro de los supuestos está el poder generar ciertas pruebas por casos de omisión. Y eso es un escenario totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados normalmente en nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, omitir que uno discriminó por omisión va a obligar a alguien que después de un cierto plazo, que más encima lo alargamos, o sea, el hecho puede haber ocurrido hace bastante más rato de lo que está actualmente en la legislación. 4 meses. Y ahora un hecho que por omisión lograr encontrar pruebas de algo que no es una acción es bastante más complejo. Entonces, creo que podría ser, si bien entiendo los plazos que normalmente son 5, un plazo de 7 u 8 no existe normalmente. Pero, dado que es bien sui generis todo el proyecto de ley y que se está sancionando, en el fondo, una omisión, eventualmente,
poder ampliar un plazo, dado esta necesidad que demuéstreme, colega, que el día tal usted no dejó de hacer tal cosa, que creo que requiere una situación bastante particular. Entiendo el tema, persisto en la posición y por lo tanto entramos a votación. Muy bien, presidenta. Don Cristian Araya, su voto. Muchas gracias, presidente. Espero que sea aprobado, pero que probablemente no. De todas maneras voy a tener que insistir con una solución intermedia al frente a lo mismo, porque lamentablemente, y como lo dije recién, lamentablemente estamos obligándole a la gente a defenderse en un proceso que entiendo muy abreviado, pero que no solo invirtió cargas de pruebas, sino son omisiones, y se hace cargo un montón de cosas. O sea, es cuesta arriba para aquel que sea acusado. Más encima va a tener que tener una leyenda si lo hizo por algún medio. Entonces, en todo caso, le recuerdo, diputado, que no estamos haciendo nada fuera de lo que ya se ha establecido en la legislación comparada, que, como usted sabe, tiene el documento también que se entregó la semana pasada, y la verdad que esto es la forma en que se ha legislado en bastantes países y a veces incluso de manera más drástica. Vamos a votación. Don Cristian, ¿al final su voto? A favor de la indicación del diputado Kaiser. O sea. A favor, entonces. Don Jorge Guzmán. Mejor. Diputado Kaiser. Señor secretario, voy a justificar mi voto. En un procedimiento abreviado como el que se está proponiendo, no se puede aplicar criterios de juicios sumarísimos de mínima cuantía, menos cuando hay cosas bastante más importantes en juego, señora presidenta. Por otro lado, quien denuncia o quien se querella tiene la ventaja de la acción, lo cual significa que puede haber reunido los testigos con anterioridad. Sus testigos ya los va a tener en una lista. Mientras que aquel que tiene que defenderse, señora presidenta, en un caso que posiblemente incluso tenga connotaciones políticas, va a tener que reunir testigos que estén dispuestos a participar en su defensa. Y eso no es tan fácil, señora presidenta, en muchas ocasiones. 5 días para reunir testigos, para probar a veces un negativo. Es decir, la complejidad para la defensa se hace cada vez más alta. Entonces, señora presidenta, 10 días. Si aquí, por lo demás, y lo ignora por lo visto el Ejecutivo, existen medidas precautorias para impedir que continúe la eventual transgresión. Y esas se toman de inmediato. 10 días no es un plazo demasiado largo para preparar una defensa o conseguir testigos, señora presidenta. Menos aún en esta situación específica donde no solamente estamos hablando hasta 500 UTM de sanción, sino que también de juicio indemnizatorio, o sea, de un juicio que va de la mano de una posible indemnización. Entonces, señora presidenta, y a eso se suman otros elementos dentro del mismo artículo, a los cuales también indiqué. Entonces, señora presidenta, yo considero que estos 10 días no solamente son razonables, probablemente incluso serían demasiado poco para mucha gente que no tenga la asistencia judicial, porque eso también es algo que hay que considerar, que no tengan la asistencia judicial para poder responder a una denuncia de este tipo, señora presidenta. Muchísimas gracias. Yo voy a votar a favor de la indicación. A favor, entonces. Diputado Lago Marcino. Muchas gracias, secretario. Primero que todo, quería partir agradeciendo la labor de la Secretaría que pudo gestionar el estado del proyecto de ley hasta el momento y el comparado, producto de que nos permite llevar esta tramitación que vamos a tener estos 3 días sumamente pesada. En ese contexto, y con esto parto argumentando mi voto, yo por lo menos ya voté la prueba indiciaria a favor, que obviamente invierte la carga de la prueba y por tanto creo que en ese contexto algunas modificaciones que permitan preparar adecuadamente los procesos en torno a esta materia no alteran mayormente el proceso que se tiene que realizar, así que yo voto a favor. Muchas gracias. Diputada Ñanco. Erika. ¿A favor o en contra? En contra. Diputado Sandón. A favor. Diputada Lorena Pizarro. En contra, secretario. En contra.
Diputada Emilia Schneider. Sí, yo voy a votar en contra de la indicación, pero quiero tomarme el tiempo de fundamentar, porque en el debate de la justificación creo que se han instalado dos cosas que creo que para la historia de la ley son bien complejas. Más allá de que yo también creo que este debate respecto a este guarismo no es la esencia del proyecto, parto diciendo eso. Primero, creo que hemos llegado a hartos acuerdos en esta comisión y para llegar a un acuerdo no solamente se tiene que presentar una propuesta, se tiene que fundamentar la propuesta. A mí me convence lo que señala la presidenta respecto al guarismo, respecto al plazo, y quería puntualizar también que no podemos estar distorsionando lo que estamos debatiendo, incluso con insumos que nos han llegado de la propia Biblioteca Nacional del Congreso Nacional. La prueba indiciaria no es inversión de la carga de la prueba, y eso lo dice el informe de la Biblioteca del Congreso Nacional que solicitó, presidenta, por su intermedio el diputado Araya. Así que yo haría una recomendación a las y los colegas de que la revisen. Lo segundo, la prueba del hecho negativo no tiene nada que ver con la justificación razonable de la omisión de un acto discriminatorio. Y las obligaciones de no hacer algo, es decir, de restringirse a hacer algo, existen desde que existe el derecho civil, el derecho penal, desde que existe el derecho, la noción de obligación. Entonces creo que tenemos que ser más precisos en nuestros argumentos jurídicos. Yo por eso me convence la explicación de la presidenta, voto en contra de la indicación. Diputado Guzmán. Gracias, secretario. En general, presidente, por su intermedio, presidente, he considerado que cómo se ha ido redactando los artículos referentes al proceso han generado cierta posición favorable respecto del recurrente, del demandado, por sobre el requerido, del demandante por sobre el requerido demandado. Por tanto, creo que este tipo de indicaciones no dañan la tramitación de un juicio. O sea, si pasamos de 5 a 10 días, creo que da garantías suficientes para que las partes puedan presentar sus pruebas y hacerlo en un tiempo razonable. 5 días más no creo que perjudique considerablemente la tramitación de un proceso judicial. Al contrario, lo puede perfeccionar, lo puede mejorar y garantizamos la igualdad de oportunidades tanto de quien requiere como de quien tiene que acreditar ante un tribunal los hechos que eventualmente sean considerados de carácter discriminatorio. Es un proceso que, a mi juicio, no perjudica ni afecta la tramitación. Por tanto, voy a votar a favor de la indicación del diputado Kaiser. Gracias, diputado. A favor, entonces. Finalmente, presidenta. En contra por las razones ya argumentadas. Cinco votos a favor, 4 en contra. Aprobada la indicación. Nos corresponde, presidenta, ahora la indicación que está abajo de XC 153.3. Es del diputado Kaiser y dice, para suprimir en el tercer párrafo la frase que indica lo que podrán hacer solo una vez. Está referido a las suspensiones. Está ahí marcado en el comparado. Esa es la indicación, presidenta. Diputado Kaiser, ¿quiere fundamentar? Sí, señora presidenta. La suspensión solamente por una vez ignora que puedan producirse situaciones en las cuales una persona por razones de salud, por otras razones, no pueda efectivamente participar de la audiencia de recepción de pruebas. Es decir, con esto usted coloca una limitación a la presentación de pruebas que en la ley, que la verdad es que considero no es aceptable también desde el punto de vista del buen funcionamiento del tribunal. Yo creo que tiene que ser el juez el que pueda considerar en su mérito si es efectivamente justificada la ausencia de las personas o de la prueba y si considera de que efectivamente es necesario un plazo más amplio. En el sentido, solamente colocar que se puede hacer solamente una vez es una restricción a la capacidad de la parte o de las partes de presentar la prueba que no me parece que sea correcta, en vista y considerando que pueden pasar todo tipo de cosas, señora presidenta, en un país tan largo como el nuestro, donde enfermedades, todo tipo de situaciones que son aleatorias pueden efectivamente tomar efecto sobre un proceso y sería una tragedia que por un accidente o por lo que fuere, entonces no se pudiese impartir justicia como corresponde, señora presidenta. Muchísimas gracias.
Le voy a pasar la palabra al Ejecutivo. Solo quiero plantearle, diputado, que el hecho de que usted saque la frase lo deja en una especie de loop permanente. No sé si usted podría acotar cuántas veces, porque si no es indefinido y entonces se pierde el carácter, digamos, de urgencia que tiene el tema de la no discriminación en este caso, para que le dé una vuelta. Ejecutivo primero. Gracias, presidenta. Sí, algunas cosas respecto a esta indicación. A nivel formal, al menos, podemos equivocarnos, pero señala que para suprimir en el tercer párrafo, en vista que, por lo menos el texto que aparece en el comparado, el artículo 9 evacuado desde el Senado tiene un solo inciso. En consecuencia, no vemos ese tercer párrafo. Y por lo tanto, puede que genere algún conflicto de lectura. Por otro lado, la materia, comento, está regulada ya en el Código de Procedimiento Civil, a propósito de la figura del entorpecimiento en el artículo 339, la cual justamente se aplica para el caso en que una o ambas partes no, por algún motivo no imputable, no pudieran concurrir a alguna diligencia probatoria. Y en tercer lugar, en general, si uno revisa la redacción que evacúa el Senado, efectivamente la idea de por una sola vez es justamente para evitar un uso dilatorio de ambas partes de esta herramienta para ir de alguna forma eliminando el carácter de urgencia y por lo tanto puede eventualmente existir una colusión procesal para efectivamente para generar lo que en derecho se llama sentencias fraudulentas. En consecuencia, nos parece bien generar o mantener un límite y los otros casos que señalaba por su intermedio el diputado Kaiser, nosotros entendemos que están cubiertos por la figura del entorpecimiento y igualmente hacemos presente quizás la falencia formal de la presentación de la indicación, toda vez que entendemos que el texto evacuado del Senado solamente tiene un inciso y no hay un tercer párrafo que por lo demás sería también inciso, no párrafo. Es todo, señora presidenta. Gracias. Muchas gracias. Vamos a pasar a votación porque en estricto rigor efectivamente lo que dice el Ejecutivo es que no está el detalle formal y por lo tanto podría declarar inadmisible al tiro le doy, diputado, pero ya la discutimos y que vamos a entrar a votar después de la palabra del diputado Lagomarsino. Presidenta, por su intermedio, preguntarle al Ejecutivo, agradeciendo la aclaración con respecto al artículo 339 del Código de Procedimiento Civil, plantea algunas formas de regular que, por cierto, no se entorpezca. De no estar considerado esta frase, lo que podrán hacerse solo por una vez, tendría que ocurrir aquello que está en el artículo 339 para regular esta materia, que obviamente no es igual a lo que se está planteando en este artículo en particular. Muchas gracias. El Ejecutivo nos puede aclarar, a ver. Gracias, presidenta. Señala el artículo 339. El término de prueba no se suspenderá en caso alguno, salvo que todas las partes lo pidan. Los incidentes que se formulen durante dicho término o que se relacionen con la prueba se tramitarán en cuaderno separado. Inciso segundo. Si durante él, o sea, este término, ocurren entorpecimientos que imposibiliten la recepción de prueba, sean absolutamente, sea respecto a algún lugar determinado, podrá otorgarse por el tribunal un nuevo término especial por el número de días que haya durado el entorpecimiento y para rendir la prueba solo en el lugar a que dicho entorpecimiento se refiera. Tercer inciso. No podrá usarse este derecho si no se reclama del obstáculo que impide la prueba en el momento de presentarse o dentro de los 3 días siguientes. Inciso final. Deberá concederse un término especial de prueba por el número de días que fije prudencialmente el tribunal y que no podrá exceder de 8, cuando tenga que rendirse nueva prueba, de acuerdo con la resolución que dicta el Tribunal de Alzada, acogiendo la apelación subsidiaria a que se refiere el artículo 319. Para hacer uso de este derecho, no se necesita la reclamación
ordenada en el inciso anterior. La prueba ya producida y que no esté afectada por la resolución del Tribunal de Alzada tendrá pleno valor. Eso es lo que en general señala el artículo 339 del Código de Procedimiento Civil. ¿Y algún comentario al respecto? Presidenta, sí, dos comentarios en general respecto a este artículo. Uno, recordar que en sesiones previas se estableció que el Código de Procedimiento Civil era la regla aplicable, teniendo también presente que este es el juicio ordinario y por lo tanto se aplica de forma supletoria. Y en segundo lugar, señalar que si bien este procedimiento sabemos que no es un procedimiento ordinario, igualmente entendemos que si se quiere hacer una figura paralela al entorpecimiento, habría que regularla con una precisión similar a la que ya hace el artículo 339, porque si de ello no ocurriere, eventualmente pudieran darse algunas cuestiones como, por ejemplo, este es un entorpecimiento distinto al otro, pero si es distinto al que existe, genera más vacíos que respuestas, porque resulta que me están diciendo, o el intérprete puede señalar, me están diciendo que esta es una figura que no está subsumida en el 339, pero no me establece, por otro lado, ninguna regla específica de cuándo ni de qué forma se va a rendir esa prueba. En consecuencia, eventualmente sí se podría perseverar en una idea como un entorpecimiento de esta naturaleza en esta clase de procedimiento, cosa que por lo demás, por ejemplo, los demás juicios sumarios del mismo Código de Procedimiento Civil en general no hacen, pero si ese fuera el caso, nosotros sugerimos que los mocionantes ofrezcan un texto que sea más robusto para hacerse cargo de todas las aristas del entorpecimiento. Entonces, esa es en general nuestra postura sobre el particular. Gracias, Presidenta. Diputado Guzmán. Gracias, Presidenta. Presidenta, una opinión muy breve y una pregunta al Ejecutivo. El mutuo acuerdo es mutuo acuerdo, por tanto la parte agraviada, si no quiere suspender, simplemente no aplica lo señalado o sea, la suspensión que estaría restringida a una vez. Por tanto, no entiendo cuál es la lógica de impedir la suspensión por más de una vez si las partes son autónomas en tomar una decisión. Y lo otro, que puede favorecer a la parte agraviada también, podría eventualmente favorecerla a ella y que ella estime que es necesario suspender. Pero bajo la lógica de lo que dijo el Ejecutivo, me llamó la atención que dijo algo que se podría tener sentencia fraudulenta. Y me quedo dando vuelta por qué motivo la suspensión, por ejemplo, de 2 o 3 o reiterada podría llevar o conllevar una sentencia fraudulenta. Si en la práctica la parte que recurrió, que está grabada, tiene que dar su consentimiento para lograr esa suspensión. Ejecutivo, y después vamos a pasar a una indicación que podría eventualmente resolvernos el problema. Presidenta, por su intermedio. Sí, a ver, efectivamente, cuando uno habla de sentencias fraudulentas es eventualmente cuando las partes, por mutuo acuerdo, en general, tratan de eliminar o suprimir el efecto de una norma jurídica para efectos particulares, aun cuando esa sentencia potencialmente puede afectar a terceros. En consecuencia, pudiese ocurrir que, por ejemplo, dos partes, en general, empiezan a suspender el procedimiento y, por lo tanto, por un lado se disocia el carácter de urgencia, pero por otro lado, como vimos en sesiones previas, pueden haber ciertas figuras que afecten a terceros y que eventualmente puedan verse afectados por esa resolución o esa suspensión. Estoy pensando particularmente en cuando se rechaza un acceso provisional a la demanda, un tercero puede potencialmente verse obligado, en tanto no haya sentencia, a publicar un extracto de que este asunto es objeto de un procedimiento de no discriminación. Y en ese contexto, lo que puede ocurrir es hasta cuándo ese tercero va a estar obligado a tener ese extracto y
hasta cuándo se mantiene o no se mantiene esa responsabilidad. Y en ese contexto nos parece que ese tercero puede verse combinado por las partes o supeditado a la respuesta que eventualmente las partes pretendan hacer respecto de cuándo proseguir el juicio. Eso, y además decir que este procedimiento ya consta con una suspensión para la audiencia, y aquí tendríamos una nueva suspensión para la prueba, y por lo tanto, más allá de ese ejemplo puntual, potencialmente las partes, por esta vía, podrían disociar absolutamente el carácter de urgencia de este procedimiento, lo cual incluso podría hacer que no compita con el recurso de protección, que era la idea, particularmente pensando en asimetrías de poder entre una parte y la otra, y en consecuencia una parte podría a la otra irle imponiendo durante el procedimiento ciertas condiciones o ciertos poderes fácticos, si se quiere, para efectos de no concretizar ciertas medidas, lo cual ocurre en varios procedimientos, aun cuando los plazos de los procedimientos sumarios sean breves. En la práctica sabemos que ello no acontece así en muchos casos. Entonces, puede haber una persona natural versus un ente discriminatorio, por ejemplo, que es un holding internacional, y en consecuencia podría haberse combinado a ir suspendiendo, y el procedimiento, su carácter de urgencia se dilapida absolutamente. Entonces, por lo menos eso es nuestra opinión sobre ese particular. Está bien. Gracias, Presidenta. Gracias, y entonces vamos a votar, vamos a leer la indicación del diputado Araya. Sí, pero deje que la lea primero. ¿Y qué? ¿Que nos saltamos algo? ¿Qué? Lo que pasa, señora Presidenta, es que el 1531, nosotros cambiamos el guarismo 5 por 10, ¿no es cierto? Ok, esa era la primera indicación que tenía ahí. Ahora, el 553, 153 y 153.2 se hacía cargo de la primera indicación para modificar entonces el plazo del día posterior a la última notificación de dicha resolución. Es decir, si se aprobaba la primera, la lógica significaba que conversáramos sobre la segunda. ¿Se rechazó la otra vez? Se votó. Pero, ¿y por qué votamos la primera entonces? Sí, lo votamos la otra vez. Efectivamente, ahí se una inconsistencia, ¿no? Sí, reglamentariamente, Presidenta, el reglamento establece una solución. Dice que si para conocer, de aprobarse una disposición que tenga aparejado un complemento necesario, una consecuencia necesaria de otra que ya sea aprobado o rechazado, la Comisión puede rever esa disposición. Pero requiere de quórum. ¿Cuánto? Unanimidad, Presidenta. Yo no la doy. Pero van a quedar con cifras distintas entonces. No, que se quede así. Total, el proyecto es malo, lo van a hacer peor. Seguimos entonces votando. ¿Puede leer? Exacto. Perdón, la indicación del diputado Araya. Ya no puedo. La indicación del diputado Araya propone lo siguiente, donde dice lo que podrán hacer solo por una vez, se refirió a la suspensión. El diputado Araya propone de que se podrán hacer por una sola vez o de común acuerdo las veces que fuese acordado o que fuese de común acuerdo. Eso propone, en el fondo abre la puerta a que de común acuerdo se puedan suspender más veces. ¿Presidenta? Sí. Claro, en la misma lógica de que de común acuerdo se pueda, pero para dejar claro que, claro, a petición fundada de parte puede ser, fondo una vez, dejar muy claro que si hay común acuerdo, y ahí
le hago la pregunta nuevamente al Ejecutivo porque tenemos un problema del salto lógico que realizan de cómo esto puede llegar a perjudicar al demandado si tiene que consentir. Entonces, salvo que uno estuviese bajo el supuesto de que hay alguna forma de coerción, ya, pero en ese sentido, ya estamos hablando de que se abren otra arista. Entonces, claro. Sí, Perdón. Gracias, presidente. Ya, es que en ese sentido hemos puesto todos los supuestos en la lógica de que el demandado tiene todas las ventajas y no puede llegar a un acuerdo. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es generar unas condiciones donde sí o sí tenemos que evitar cualquier posibilidad de mejorar el proceso, aportar más antecedentes, de conciliar, etcétera. Entonces creo que al final se está haciendo una cuestión más bien perjudicial. Mi propuesta es recogiendo lo que dice el Ejecutivo, y aquí también no menospreciemos al demandado. Tiene esta tremenda herramienta que están construyendo desde parte del oficialismo, donde es un arma, si fuese en el fondo una cuestión bélica, sería un arma nuclear, porque puede aniquilar a la contraparte inmediatamente, aprieta un botón y ya no hay más discusión. Entonces aquí el no poder dar ese espacio que pueda consentir, creo que afecta al menos, creo, lo propio de un proceso. Yo creo que uno puede obligarse en fondo a distintas cosas. Yo creo que esto no es un aporte el poder restringir, pues aparte parte de un supuesto que creo que es muy negativo. Y no podríamos acotar también las veces que se ponen de acuerdo para aplazar. Lo digo porque, y ahí ese es el pic de lo que dijo el Ejecutivo que a mí me queda. Efectivamente, cuando estamos hablando de discriminación, estamos hablando de relaciones de poder. Frente a las relaciones de poder, no siempre estamos en igualdad en términos de la voluntad que hay para acordar. Se ve, por ejemplo, en violencia contra las mujeres. Se llegaba a la conciliación hace años atrás, ahora ya no es aconsejable. ¿Por qué? Porque hay una asimetría de poder que hacía que las mujeres finalmente terminaran conciliando algo que lo único que hacía era reproducir esa discriminación. Y en eso me hace todo el sentido del Ejecutivo. Entonces, si usted pudiera hacer una donde acota cuántas veces se pueden poner de acuerdo, yo la votaría a favor. No sé qué piensa el Ejecutivo. Presidenta, en un sentido similar, para entender la indicación del diputado Araya, lo que nosotros comprendemos de la redacción del noveno actual que viene en el numeral 20, es decir, que cuando dice que las partes piden la suspensión por motivos fundados, se refiere a cada una de las partes por separado fundamentando. Yo creo que eso es de entendimiento común de la comisión y eso ayuda a la historia de la ley dejarlo claro, o de común acuerdo. Sin embargo, tal como usted señala, existen circunstancias donde dejar la herramienta abierta podría ser una dificultad. Por ejemplo, cuando una persona está actualmente como contraparte de la litigación de alguien que tiene, por ejemplo, su dependencia como empleador. Son circunstancias en donde en otras materias por lo tanto, pero entendiendo la distinción que hace el diputado ahora y que parece valorable, versus que se deje una vez que cada parte lo pueda hacer por separado, porque efectivamente depende solo de su voluntad, en el otro caso habría que requerir un consenso, parece razonable aconsejar que pueda haber una cifra límite, más allá de lo cual se pueda comprender que ya se pudieron haber hecho las subsanaciones adecuadas. Que el diputado, no teniendo la intención de introducir el texto directo de lo que el diputado pudiera proponer, pero una cifra que pueda ser razonable que él lo opine, nosotros tendríamos también una disposición ¿Diputado estaría de acuerdo a encontrarla usted? razonable. Sí. Por mi lado sí, y solo una observación. Ojo que bajo este supuesto, si hay tal a nivel de amedrentamiento de parte del demandado, sería más fácil que exigiese al demandante retirar o al denunciante retirar la denuncia. O sea, sería raro que teniendo ese poder coercitivo le pida que lo dilate y lo mantenga en el sillón de los acusados. Si tiene tal poder, yo creo que lo llevaría a retirar la denuncia y por tanto creo que esa tesis en la práctica se cae. Es raro que alguien quiera estar ad eternum en el banquillo de los acusados, Presidenta. Entiendo, diputado, pero las relaciones de poder no son lineales. Pasan también por distintos momentos e intensidades. Por lo tanto, digamos, esto no es teórico. Esto hay estudios sobre la discriminación que dan cuenta de cómo se van comportando las personas en situaciones de subordinación. Entonces, si está de acuerdo y puede hacer llegar una
una indicación que establezca, digamos, un número de veces que podrían ser hasta 2, 3. Sí. ¿Qué es lo que sucede? Mi problema no es el número de veces que usted puede prolongar esto. El problema es que cada vez son solamente 5 días. Ahora imagínese la siguiente situación. Y usted tiene una persona hospitalizada por 30. Entonces, ¿qué sucede ahí? Si no puede participar de la audiencia porque está imposibilitado y tiene... No, nadie está obligado a lo imposible, pero si usted es el demandado, usted no tiene la posibilidad de defenderse, pues, señora presidenta. Así no funciona la cuestión. No puede ser que un... ¿Ya fundamentó con eso, diputado? Le estoy tratando de plantear, es que no es el número de audiencias, sino que el plazo, el que al final lo que hace es matar la posibilidad de articular una defensa. Si usted está efectivamente imposibilitado, físicamente imposibilitado de pasar de participar de la audiencia, el juez debiese tener la posibilidad de tomar eso en cuenta a la hora de entregar la fecha de una nueva audiencia. Ese es el punto central, señora presidenta. Ok, gracias, diputado. Esperamos entonces la indicación del diputado Araya para seguir. Entiendo que tendríamos acuerdo, digamos, si se establece el número máximo, sería como unas 3 veces, diputado Araya, como está pensándolo usted. Ya, perfecto. Yo dije, porque 2 es poco, 3. Es 3. Yo 2, 3. Entonces, entenderíamos que la vamos a votar ahora, ojalá con apoyo de todos para llegar a este acuerdo. Diputado, usted le puso aquí también. Sí, no, solo para una acotación a propósito del debate. Sí, solo presidenta, solo para que quede en la historia de la ley. Hoy día se puede alargar entorpecimiento en caso de imposibilidad de asistir a una audiencia. Pues, obvio, eso si está en nadie el está obligado, derecho es y solamente imposible. quería dejarlo puntualizado porque Sí. tenemos que Eso hablar no lo con dije. los... Claro, sí lo había hecho. Sí, está claro, por eso no lo dije, digamos, ese es un elemento que está contenido en el marco jurídico. Entonces, sería, ¿lo tiene el diputado Araya? Vamos a leer la indicación, secretario. Sí, dice así, dice reemplazar en lo aprobado por el Senado, dice, entre comillas, por motivos fundados o de común acuerdo, lo que podrán hacer solo por una sola vez, por motivos fundados, coma, por solo una vez, y de común acuerdo hasta por 3 veces. ¿Habría acuerdo en esa indicación? ¿Le parece? Diputado Kaiser, me leyó la mente. Entonces retiramos la 153.3 y diputado Araya retira también la anterior. Yo le firmo la indicación. Sí. Dale. Retirada y esta última entonces aprobada por unanimidad. Un segundo, presidenta. Retirada. ¿Quieres firmarla? Vamos. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Perfecto. Perfecto. ¿Cuánto tiene? La aprobación. 900. Unanimidad, sí. Ahora en la próxima indicación no hemos llegado a ningún acuerdo en este proyecto de ley. ¿Hasta cuándo? Yo creo que podríamos avanzar, ¿o no? Perdón, presidenta. Entiendo la felicidad, pero... Diputado, nos estábamos rellenando mientras el secretario podía avanzar. Dele tiempo al ministro de Fe para que haga la pega. Estoy tratando de avanzar. Muy bien. El miércoles a las 9 de la noche me lo va a agradecer. Retirada. La 5. Y la 5. No, y la están firmando. ¿Está firmada la indicación? La indicación está... ¿Coca? Sí, no.
Ahí le agregamos el borrar todo el proyecto. La letra chica. Eso. Vamos, señor presidente, ahora vamos al numeral 21 del texto que propone el Senado. El texto que propone el Senado propone modificar el artículo 10 de la forma que sigue, para agregar una letra A que dice así: agrégase en el inciso segundo, a continuación del punto aparte que pasa a ser punto y seguido, la siguiente oración. Asimismo, podrá el tribunal, en casos calificados, estimarla según la impresión que le haya merecido la conducta de las partes durante el juicio y la buena o mala fe, con que hayan litigado en él. Y el literal B es para incorporar el siguiente inciso tercero, que dice así: cuando de los antecedentes aportados por el recurrente resulten indicios suficientes de que se ha producido una acción u omisión que importe discriminación arbitraria, corresponderá al denunciado explicar los fundamentos de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad. Bueno, a estas indicaciones literal A y literal, no indicaciones, a este texto propuesto por el Senado como literal A o literal B, se han presentado indicaciones que son para eliminarlos, digamos, que ya sabemos que no son procedentes, las 154, 155, 156, 157, 58 y 159. Deberíamos ir, presidente, directamente a la 159.1, que es del diputado Kaiser, para modificar la letra A por lo siguiente. Dice, no tengo claro, me parece que agrega una nueva oración al final. Dice, sin embargo, no podrá el tribunal, ni siquiera en casos que estime extraordinarios, olvidar el principio de imparcialidad. Sí, va a continuación del punto aparte que va a ser seguido. Esa es la indicación, presidenta. ¿Presidenta? Antes, sí, quisiera primero que nos dé el contexto el Ejecutivo, digamos, respecto de esto, y vamos a hacer seguramente votación separada. Diputado Lago Marcino. No votamos el resto del texto del artículo del Senado, el número 9. Sí, se votó. Se vota el artículo 9 completo con la indicación aprobada. Ya, se entendió por aprobado en esa indicación. Sí. Por unanimidad. Por unanimidad, 900, sí. Perfecto, gracias. Ejecutivo. Gracias, presidenta. Con su instrucción, subsecretario. Primero, presidenta, contextualizar un poco a la comisión y referir por su intermedio a la Secretaría que nosotros sí creemos que hay que votar una de las indicaciones que está al principio, toda vez que cuando se dio la discusión que dio forma al artículo 5 quinques, hace ya varias sesiones atrás, se incorporó un inciso final que reproduce en forma bastante similar lo que es actualmente la letra B del artículo 10, y de hecho en esa sesión varios parlamentarios que presentaron esa moción, en la que está incluido usted, presidente, y por su intermedio la diputada Schneider, si no me equivoco, dijeron que había necesidad de hoy día eliminar la letra B del 10, toda vez que se corrigieron algunas imprecisiones. Los textos son muy similares, sin embargo se cambió la palabra denunciado por demandado y se hicieron otros ajustes, toda vez que parecía, y tuvimos una discusión a ese respecto, más pertinente en el sentido que se indicó hace algunas palabras atrás, toda vez que la prueba indiciaria estaba regulada acá, pero en verdad parecía más pertinente que estuviera allá en las reglas procesales. Entonces nosotros somos de la opinión, presidenta, de que sí deberíamos votar la indicación 159 de la diputada Muñoz y Concha, que va al artículo primero y que elimina la letra B, toda vez que en este caso ese contenido ya está reproducido en el inciso final del 5 quinques. Luego de eso podremos emitir opinión de las indicaciones que ofrece el diputado Kaiser sobre la modificación de la letra A, de las cuales tenemos. Pero por lo pronto primero recomendaríamos votar rápidamente eso, recomendar que se vote por consenso, toda vez que es una adecuación que da consistencia al texto. Lo que vamos a hacer, presidenta, es, no puedo validar la 159 porque derechamente es improcedente. Lo que vamos a hacer, presidenta, es votar el artículo 10 con el literal A o el numeral 10 con el literal B. Y es facultad suya, presidenta, decidir si votamos primero el literal A con el artículo 10 o el literal B con el artículo 10. Usted decide y usted me ordena. Y presentar una indicación. Entonces, por ser más breve, digamos, la letra B, empecemos por la B, donde podemos votar en contra y por lo tanto se cae la B, y luego entramos a discutir la A, que es donde hay varias indicaciones.
En votación, artículo 10, letra B. Presidenta. No entiendo un poco la indicación. Explíquemela. La indicación es Eliminar. Es lo que estamos haciendo. El punto 12. En contra. Después. Con la letra A. Ya, pero estamos bien si estamos partidos votando con la letra B. ¿De qué? Eliminar, estimarla según la impresión. En el fondo, letra A y B insertan incisos. Sí. Y estamos diciendo que vamos a votar la letra B primero porque podría haber un consenso para efectos de eliminar la letra B, como en la indicación que no se puede admitir establece la diputada Muñoz. Sí, necesito que la comisión la rechace en votación. Exactamente. ¿Ya? ¿Hay unanimidad para rechazar el inciso B? El literal B, perdón, la letra B. ¿Se acuerda? Y entonces ahora pasamos a ver la letra A y las indicaciones a la letra A. Dame un segundo, presidente. Y se caen todas las indicaciones de la 154 a 159. Exacto. Bien. Presidenta, vamos al artículo 10, letra A. Ya la leímos. Aquí tengo una indicación. Dice, elimínase en el artículo, debe ser en la letra A, ¿cierto? Dice, elimínase en el artículo, estimarlo según la impresión que le haya merecido la conducta de la parte durante el juicio. Eliminar esa frase. Eliminar esa frase. Eliminar esa frase. Pero eso no eliminar el inciso, o sea, la letra A. No. Pero quedaría así mismo poder al tribunal en caso calificado y la buena o mala fe. Diputado Araya, rápidamente, si puede explicar Muy la sucinto. indicación. A mí la letra en general me hace mucho ruido, especialmente considerando que independientemente de los motivos y las justificaciones, el juez va a poder tener en consideración la conducta, si, al final del día, medio, qué tan bien se comportó, qué tan simpático era, si lo asumió en fondo con hidalguía o con resignación, y no así con los argumentos propios del juicio. Y ese es el problema de lo que se abre este espacio. Entonces, creo que al menos, y esto puede ser para las dos partes, porque podría ser al contrario, una parte que se comporte no tan prudentemente o respetuosamente durante el juicio, y creo que no es motivo para que no atienda en derecho el fondo. Si aquí lo que estamos hablando del fondo, no si la persona es más simpática o menos simpática en el juicio. Yo creo que se abre en esta letra un espacio que en general creo que es un retroceso, porque si el juez se va a poner a hablar qué tanta empatía siente o qué tan bien le cayó el comportamiento de una de las partes. La mala fe no va a es conocer. una institución jurídica, no Sí, un tema de empatía. pero por lo mismo, lo que yo busco es que la buena y la mala fe que haya litigado en él. Eso es una cosa. Pero otra cosa muy distinta es que le hayan merecido la conducta de las partes durante el juicio. O sea, si fue soberbio, si fue alguien fue soberbio en el juicio, podría decir, ¿sabes qué? Yo creo que eso da una apertura a un margen bien peligroso, Presidenta. Muchas gracias. Presidenta. Gracias, diputado. Diputado Lago Marcino y luego el Ejecutivo. Yo creo que aquí somos espectadores de otro problema que provoca, yo no diría la misma ley, pero sí el lugar donde reside la ley, porque plantearle a los jueces de tribunales civiles, que generalmente evalúan cuestiones objetivas, temas pecuniarios, temas evidentemente de todas las cosas objetivas que ven que son prácticamente lucas finalmente, tener la opción de generar una impresión en torno a una conducta del demandante o el demandado es complejo y obviamente responde al problema inicial que tiene esta ley, que es el lugar donde se deposita el procedimiento del cual que estamos discutiendo y que es una de las cuestiones que se ha planteado en distintas oportunidades. Solamente quería plantear eso para la historia fidedigna de la ley.
Muchas gracias. Bueno, yo en concreto, digamos, aquí conversando con el secretario, vamos a tener que declarar igual inadmisible esta indicación por mala redacción. Mala redacción. Queda sin lógica, porque queda, asimismo podrá el tribunal en casos calificados estimarla, ni siquiera calificado la buena o mala fe, y la buena o mala fe con que hayan litigado en él. No, pues está mal redactado. Elimina estimarla. Quedó mal redactada, ya. Queda sin calificación. Entonces, se declara Podría decir estimarla. estimarla, ya Presidenta. se declara inadmisible. Ya, entonces voy a tener Una que de las pedir- entonces- razones para declarar inadmisibilidad y para no alargar también, Entonces, ya, es que para que tengamos cuidado. por lo mismo, Presidenta, puedo eliminar, si me presta elimino en fondo la eliminación del estimarla para poder votarla, porque al contrario tengo Es que que sabe que nos está pasando en todo lo que una segunda, Ya. y la verdad es que el tiempo corre. Yo quiero Entonces terminar el miércoles, así que la declaro por esta vez inadmisible Ya, y entonces le vamos pido que se a... vote la admisibilidad. Ya, ok. Era para poder bien. hacerlo más fácil. Era más hacerlo más fácil. Se vota la admisibilidad, secretario. No podemos votar la inadmisibilidad, presidente. ¿Por qué no? Porque no es una inadmisibilidad de constitucionalidad, es una inadmisibilidad de mala redacción. No se vota, entonces se declara inadmisible. Seguimos. Ya. Secretario, ¿podemos seguir? No, si no la vamos a arreglar ya, diputado. No. No, pues porque además no se puede votar la admisibilidad. Entonces, la idea es que está el texto desde el viernes para que se pueda leer, están los equipos trabajando, la verdad es que uno cae en más errores si lo tiene que hacer sobre la marcha, hemos dejado pasar algunas, pero esto está alargando demasiado, yo voy a lidiar entre el tiempo y la posibilidad de seguir discutiendo, así que se declara inadmisible y pasamos a la próxima. Vamos a una indicación del diputado Cáiz, señora presidenta, al literal A, donde dice así: sin embargo, no podrá, para modificar la letra A, dice, sin embargo, no podrá el tribunal, ni siquiera en casos que estime extraordinarios, olvidar el principio de imparcialidad. Presidenta, Diputado Lagomarsino. una pregunta a la Secretaría. Usted, según se estime, ¿no vamos a votar primero el literal A? ¿Estamos votando? Estamos votando el literal A, No, pero el las literal- indicaciones. Y Antes después, de votar el contenido. exactamente. Perfecto, gracias. Entonces, respecto del... Si se aprueba una indicación, ¿se entiende aprobado el artículo? No. No. No, lo que nosotros votamos, se lo aclaro el tiro, es muy simple. Nosotros votamos el artículo 10 No dijo eso. con la literal A, con la indicación propuesta al diputado Cáiz. Si la indicación del diputado Cáiz por alguna razón se rechaza, entonces votamos el literal A del artículo 10 en la forma propuesta por el Senado, igual que se hace en la Cámara. Diputado. Ya, respecto de este punto, no sé si... A mí me parece que esta es una... Entiendo lo que quiere decir, pero me parece que este es un principio general de derecho y que no tiene mucho sentido meterlo ahí. Pero no sé qué piensa el Ejecutivo. Diputado Kaiser, ¿quiere fundamentar o empezamos a votar? Si quiere. Pero todavía tengo el reemplazo por la letra A. No, digo que si quiere dejar claro la orden de votación, ahí está el artículo. Ah, sí. Una indicación de votado que es letra A. Y, Tenemos dos opciones. Esta era una también que iba de la mano de... Micrófono, por favor. Disculpe, señor presidente. Estoy colocando eso solamente como una indicación de posible consenso. Queríamos reemplazar la letra A en el mismo sentido. Sin embargo, no podrá el tribunal, ni siquiera en casos que estime extraordinarios, olvidar el principio de imparcialidad. claro. ¿No? En ese sentido, creemos nosotros que efectivamente lo menos que se le puede pedir a un tribunal es efectivamente conservar ese principio en el centro de su actuar. Y por lo tanto, planteamos el reemplazo de la letra por este
porque son dos principios que se contradicen. Cuando usted plantea en la letra A el elemento subjetivo para el juez, ¿ya? ¿Cuál sería, por ejemplo, estimar según la impresión que haya merecido la conducta de las partes durante el juicio? Usted no está hablando de imparcialidad, usted está hablando de parcialidad, o está de hecho llamando al juez a formarse una opinión subjetiva sobre las partes en juicio. Y eso es efectivamente algo que consideramos que no es necesario. Ahora, la indicación que acabo de presentar es una indicación que podría subsanar esto, en el sentido que efectivamente mantendría la redacción original, sacando la impresión que le hayan producido las partes, pero sí dejando la buena o mala fe que hayan litigado en él. ¿Por qué? Porque eso sí es un elemento objetivo. Ese sí es un elemento objetivo, ¿no? La impresión es absolutamente subjetiva, pero la buena o mala fe puede ser probada y puede ser, por lo tanto, también apelada. Yo no puedo apelar a la impresión subjetiva de un juez, pero sí puedo apelar respecto de si hubo o no mala fe y lo que el juez haya resuelto en esa materia. Sí, perdón. Muchísimas gracias, señora presidenta. Presidenta, ¿cómo quedaría la indicación entonces? La pregunta es si se acepta la indicación que acabo de plantear en este momento, el texto quedaría de la siguiente manera. Quedaría, asimismo podrá el tribunal, atención, por favor, en casos calificados, estimarla según la buena o mala fe, según la buena o mala fe en que hayan litigado en él. ¿Estimar qué, presidente? O sea, diputado. ¿Cómo? ¿Estimar qué? Estimarla según la buena o mala fe, estimar la causa, estimar la prueba. ¿Cómo? Estimarla según la buena o mala fe con que hayan litigado. O simplemente eliminamos la letra ya. Listo. Con que hayan litigado en él, sí. O me quedo con la indicación original que va Diputada Schneider, escuchemos un poquito distintas opiniones y después vemos. Me queda la duda, presidenta, de lo que señala el diputado por su intermedio, que entiendo que es algo que ya está incorporado en el artículo 724 del Código de Procedimiento Civil, que, si es que no me equivoco, está vigente para todo este tipo de situaciones desde 1902. Entonces no entiendo cuál es el aporte de esta indicación, más que estar dilatando el debate que estamos dando, porque eso ya está incorporado en todos los procedimientos. Eso es mi pregunta y reflexión, presidenta. ¿Quizás pueda contestarle? En el Código de Procedimiento Civil no está considerado estimar la prueba de acuerdo con la impresión que le haya merecido la conducta de las partes en juicio. ¿De la impresión? Una cita textual, diputado. Artículo 724, hay 2 CPC. Código de Procedimiento Civil. Ya. Y, bueno, busque ahí, artículo 724. Y según la impresión que le haya merecido la conducta a las partes durante el juicio y la buena o mala fe con que hayan litigado en él. Está textual. Presidenta, ¿qué artículo es el que está citando la diputada Schneider? ¿Cuál? 724. Ya. Estamos entonces, se ha dado... Sí, perdón, diputado Guzmán. Presidenta, que estamos tan creativos en los procedimientos que se nos puede enredar la cosa. Efectivamente, lo que dice la diputada es cierto. Está en el 724, que tiene que ver con los juicios de mínima cuantía, que establece un sistema de prueba que es prueba tasada. Entonces, nosotros en el texto original establece que el tribunal apreciará la prueba conforme a las reglas de la sana crítica. La prueba tasada es aquella que la ley actúa positivamente indicando al juez cuándo debe dar por probado un hecho, reuniendo ciertos requisitos, o negativamente cuando no se cumplan. Entonces, la sana crítica, en definitiva, le permite a un juez, que además en este procedimiento va a tener la posibilidad de estar en presencia de los litigantes en todo el proceso, de hecho es causal de nulidad, si no me equivoco, lo que nosotros aprobamos, que puede evaluar en sana crítica. Entonces, ¿qué es lo que aporta esta letra A? Absolutamente nada. De hecho, creo que es un poco contradictorio con lo que ya está aprobado, que es la regla de la sana crítica, el establecer una prueba tasada. Entonces, presidenta, de verdad que creo que la letra A debe ser eliminada. Si la prueba tasada está regulada
en un procedimiento que es el procedimiento mínimo a cuantía. Nosotros en este procedimiento el juez tiene la regla de la sana crítica, evalúa porque puede darle más valor a la prueba testimonial, puede darle más valor a la prueba documental, en razón de cómo él vaya percibiendo el juicio, que es la regla general en este tipo de procedimientos. Vamos a escuchar el Ejecutivo primero y después... Presidenta, por su intermedio, sí, a ver, como dije en algunas sesiones previas, Chile tiene un escaso reconocimiento normativo de lo que es la prueba, la teoría de la prueba, más allá de los medios de prueba, y eso está recogido en básicamente dos artículos, que es el 1698 del Código Civil y el artículo 724 del Código Civil, del Código de Procedimiento Civil, que efectivamente dice lo que se ha señalado acá y que efectivamente está en el procedimiento de mínima cuantía, pero de ahí la doctrina ha extrapolado la teoría de la solidaridad de prueba y que en consecuencia los tribunales utilizan ordinariamente. Señalar sobre el particular que hay dos cuestiones que no se nos debe perder, o entendemos que no se nos deben perder de vista. Una cuestión es la tarifa legal, esto es la cantidad de medios de prueba que tiene el juez para dar por valorado y ponderado un hecho, y en un sistema de tarifa legal vienen ex ante por el legislador, versus lo que es los sistemas de valoración de prueba, y que normalmente un sistema de tarifa legal, en donde los medios de prueba están preconfigurados por el legislador, va aparejado con un sistema de valoración de prueba, que es una prueba legal o tasada. Y normalmente un sistema de libertad probatoria va aparejado con un sistema de sana crítica. Pero eso no necesariamente es así, porque, por ejemplo, en sede civil, si bien en general se ha dicho que tenemos un sistema de prueba legal o tasada y un sistema de tarifa legal, no es menos cierto que, por ejemplo, la prueba de peritos es una prueba que se valora en sana crítica, y esa es una regla general para todos los procedimientos civiles, tanto mínima cuantía, ordinario, etcétera. Y esa regla de valoración de la prueba de peritos es compatible con este artículo 724, porque podría ocurrir que en un procedimiento de mínima cuantía hubiese prueba de perito, y eso no obsta a que el tribunal pueda ponderar la buena o mala fe de las partes en el procedimiento. Además, señalar que si bien no son reglas de prueba propiamente tal, el sistema de prueba en Chile se ha ido de alguna forma atenuando, si se quiere, en base a el artículo 428 del Código de Procedimiento Civil, que señala que a falta de pruebas el tribunal puede fallar conforme a la verdad, y es la verdad que el tribunal tiene y que es un elemento muy ponderable por el tribunal y que no está en el texto legal propiamente tal. Pero el mismo Código de Procedimiento Civil, con toda su rigidez, en principio, deja estas reglas abiertas para eventos de non-liquid o eventos en los cuales, en otras palabras, no está en posición de poder juzgar porque el tribunal tiene la función jurisdiccional de juzgar. Y por otro lado, señalar efectivamente, y para cerrar por lo menos este punto por nuestra parte, Presidenta, que efectivamente tenemos dos grandes sistemas de buena y mala fe. Existe, por un lado, la buena fe en materia posesoria, que está a propósito del artículo 706 siguiente del Código Civil, y que esa buena fe es subjetiva, porque habla de la convicción interna de entenderse o creerse como dueño, versus una buena fe objetiva, que es la buena fe en materia de contratos y que arranca del artículo 1547 del mismo Código, y el cual señala que los contratos deben ejecutarse de buena fe. ¿Cómo se ha entendido esa buena fe? Se ha entendido desde la perspectiva objetiva. ¿Cuál es el comportamiento que un contratante diligente debiese tener con su contraparte? Y luego, así se ha entendido la buena fe en materia contractual. Y
en ese contexto, señalar que los tribunales civiles en general siempre se topan con reglas de ejecución de contratos, y particularmente los tribunales civiles que ven tanto la interpretación del contrato como la ejecución del contrato. Por lo tanto, una regla como el 1547 del Código Civil, junto con el 1546, que también establece o complementa esta buena fe, no es algo que los tribunales civiles no conozcan, y por otro lado, en materia civil está absolutamente disociada esta buena fe objetiva y subjetiva, y se ha reservado en general la buena fe subjetiva únicamente para materia posesoria, y en consecuencia en esta materia debiese aplicar la buena fe objetiva. Y por lo demás, en ese mismo contexto y reforzando eso, es que el artículo 724 y esta letra A señala que no es que se está juzgando ni las opiniones, ni tampoco las ideas de las partes, sino la conducta. Y eso tiene relación con esta buena fe objetiva. El juez no puede utilizar sus aprehensiones personales respecto a lo que piensa la contraparte, sino cómo se devela la posición jurídica de las partes y sus conductas objetivas en el proceso, y que quedan plasmadas en cada una de las actuaciones procesales del proceso. En consecuencia, entendemos que le suma señalar que es la impresión, que esa impresión es sobre la conducta, y por otro lado, esta disociación objetiva, subjetiva, es algo ya conocido por los jueces civiles. Eso, señor presidente. Gracias, diputado Lagomarsino. Muchas gracias. No entendí muy bien, porque la argumentación que usted dio, por su intermedio, presidenta, a mí más me llama a rechazar la letra A que a aprobarla, pero después al final dijo todo lo contrario, porque efectivamente, por su intermedio, presidenta, los tribunales civiles tienden a revisar pruebas que son, o estiman una buena fe que tiende a ser objetiva y contractual. Y aquella prueba subjetiva que plantea que venía de otros artículos, que no era el 1524 y 1526, que me acuerdo que era el de contrato, la otra, no se considera. Entonces, en ese contexto, no me calza un poco el planteamiento inicial con la posición que tiene el objetivo, el Ejecutivo. En el fondo, si entiendo bien, el Ejecutivo piensa que está bien en los términos que está la letra A, porque no es que haya aquí una calificación subjetiva de la mala o la buena fe, sino que de la conducta, y la conducta refiere a la buena y mala fe entendida como se entiende en el ámbito contractual y no en el ámbito posesorio. Por lo tanto, dado eso, vamos, diputado Guzmán, y entramos a votación. Presidenta, una cosa reglamentaria, creo que es muy importante que primero votemos la indicación que pide eliminar la letra A antes que la indicación del diputado Kaiser, que busca perfeccionar su redacción. Eso en primer término. Y lo digo, presidenta, no quiero volver al debate jurídico, porque creo que no me convenció el argumento del Ejecutivo. Pero además, estamos legislando la ley antidiscriminación. Por tanto, si el litigante tiene una conducta de mal litigante, llamémoslo así, será la estrategia de su abogado, da lo mismo, pero aquí lo que tiene que acreditarse si el hecho es o no discriminatorio. Me da lo mismo si el abogado tiene un comportamiento poco decoroso respecto al procedimiento, pero si lo que dice acá, estimarla según la impresión que le haya merecido la conducta de las partes durante el juicio. ¿Qué es la conducta de las partes durante el juicio? Si lo que hay que acreditar es si el hecho es o no discriminatorio. Por tanto, yo me quedo con la regla de la sana crítica, que es la regla general en estos procedimientos, y el abogado o la parte diputada, bueno, lo aclaro entonces, la conducta del abogado o la parte. Lo que quiero decir es que aquí en un juicio el hecho a probar es si la conducta es o no discriminatoria y no la conducta de las partes durante el procedimiento. Yo, por ese motivo, y además que creo que la sana crítica es suficiente para la interpretación, voy a votar por rechazar la letra A, presidente, y por eso solicito que eso sea previo a la indicación que ha presentado el diputado Kaiser. Gracias, Presidenta, en ese sentido, quisiera preguntarle por su intermedio al Ejecutivo, si usted lo sabe, mejor aún todavía,
si es que un litigante tiene una mala conducta, ¿el procedimiento civil establece sanciones en alguna parte? ¿Y pudieran clarificarse? Tío, por favor. Sí, ya hemos... Echamos a votar. la respuesta a su pregunta al diputado Lagomarsino por su intermedio, presidenta, es que sí, existen sanciones a la mala práctica, entre las que están algo que hemos discutido latamente varias veces, que son las costas, que se pueden evaluar gravosamente. Es decir, yo le puedo castigar a una parte para que pague las costas del que incurrió su contraparte y además las puedo gravar incluso más de lo que vale efectivamente ese servicio. Esa es una herramienta que se emplea bastante. Ahora, si me permite, presidenta, solo para, yo creo que los diputados ya tienen más o menos una opinión formada, sí resulta importante para la historia de la ley el decir que cuando se toma como ejemplo el 724, más allá del procedimiento en el que está considerado, es porque cuando se construye la ley en general se toman ejemplos de redacciones previas que ya estén usados, porque el uso constante de los conceptos en materia de la jurisprudencia va adquiriendo cierto sentido y eso hace cierta doctrina en el tiempo y jurisprudencia. La calificación de la conducta de la parte tiene expresiones, como usted lo dijo, muy concretas. Yo puedo ser un litigante malintencionado y eso tiene expresiones. Yo puedo presentar una lista de testigos gigante a la que no llegue nadie y por lo tanto forcé los recursos de mi contraparte para prepararse para interrogatorio, para asignar tiempos, contratar receptores, abogados para que estén presentes, para contrapreguntar, y resulta que mis testigos no llegaron. O algo que no es inusual, lo estoy ventilando sin nadie específicamente, pero que es rendir prueba de testigo en varios territorios distintos, por ejemplo. Y esto es algo que puede beneficiar tanto al demandado como al demandante, sabiendo que una de las partes, por ejemplo, puede no tener los recursos para desplegarse en contestar en cada una de esas pruebas, porque en la prueba testimonial, presidenta, en estas materias, hay un testigo, hay una parte que lo ofrece, que le hace preguntas por intermedio del tribunal, y también hay una parte que contrapregunta. Entonces, solo esto como ejemplo de que sí uno puede encontrar y verificar objetivamente en la conducta, y nosotros creemos que la disposición que estaba acá, que Mario se extendió latamente, en el fondo le dejaba al juez la posibilidad de, dentro del rango grande que significa la redacción que estaba ahí, el tribunal poder hacer esta clase de juicio, y eso es algo que ocurre. Ahora, en el entendido de, como dice el diputado Lagomarsino, si la letra A se llega a eliminar, el juez va a seguir teniendo herramientas para en el puntual poderlo ir viendo y calificando. Nosotros creemos que esto aporta, pero entendemos que es una diferencia de criterio político completamente legítima para los diputados, y si su eliminación procede, recomendaríamos votar, presidenta. Vamos a votar de la siguiente manera, porque suprimir un inciso es efectivamente rechazar. Entonces vamos a votar primero el texto del Senado con la letra A y luego la indicación. Ya, presidenta, a petición del diputado Guzmán, que pidió división de la votación, el 295 dice que tenemos que partir por ahí, así que vamos a votar el artículo 10, letra A, la B ya fue rechazada. Don Cristian Araya, ¿cuál es su voto? Estamos votando, ¿cierto?, la letra A propuesta por el Senado. Por supuesto, en contra, señor secretario. Y en ese sentido... En contra. Ya, sí, vale. en contra del Senado. Ya. En contra. De la letra A. La letra A, en contra. Está bien. Contra la letra A propuesta por el Senado. Diputado Guzmán. Para mayor andamiento. Presidenta, en contra de la letra A propuesta por el Senado. Perfecto, clarísimo. Diputado Kaiser. En contra, señor secretario. Muchas gracias. Diputado Lagomarsino. Muchas gracias, señor secretario. Como ha quedado plasmado en la discusión previa a la votación, lo que tiene que probarse es el hecho discriminado y no la conducta durante el juicio, y el Código de Procedimiento Civil ya cuenta con elementos suficientes para poder, en el caso de que una de las partes tenga una conducta de mala fe o poco adecuada, para sancionarla a propósito del mismo juicio. Entonces, en ese contexto, en contra. En contra. Diputada Ñanco. ¿Con micrófono? A favor. A favor, ahí sí, perfecto. Muy bien. Muy bien. Jimena Sano, diputada. En contra. Diputada Lorena Pizarro. A favor de lo propuesto por el Senado. Diputada Emilia Schneider. A favor de lo dispuesto por el Senado.
Perfecto. Finalmente, presidenta. A favor de lo dispuesto por el Senado también. 4 a favor, 5 negativa, rechazado el texto propuesto por el Senado. Se cae la letra A y en consecuencia todas las indicaciones asociadas al mismo. Las 160 ya fueron rechazadas porque iban al inciso segundo. Un segundo. Ya. Vamos entonces ahora al numeral 22 del proyecto, referido al artículo 11. Dice así: medidas para mejor... Primero, reemplaza el artículo 11 de la ley por el siguiente. Artículo 11. Medidas para mejor resolver. El tribunal podrá, de oficio, y solo dentro del plazo para dictar sentencia, decretar medidas para mejor resolver. La resolución que las ordene deberá ser notificada a las partes por el Estado diario. Estas medidas deberán cumplirse dentro del plazo de 15 días contados desde la fecha de la notificación de la resolución que las disponga. Vencido este término, las partes no diligenciadas, las medidas, no diligenciadas, se tendrán por no decretadas y el tribunal procederá a dictar sentencia sin más trámite. Se presentaron 2 indicaciones, señora presidenta. La primera, la diputada Concha, ¿cierto?, para reemplazar en el inciso segundo, reemplazar el inciso segundo por el siguiente inciso. Estas medidas deberán cumplirse dentro del término estipulado en el artículo 159 del Código de Procedimiento Civil. Esa es una indicación. Y del diputado Kaiser, para modificar el último párrafo del inciso segundo. ¿Es para modificar, diputados, o para reemplazar el inciso segundo? Porque si es para modificar, tendría que agregarlo al final. Me refiero a que la ruta no está clara. Me da la impresión que es para reemplazar, ¿o no? Inadmisible la indicación. Sí, pero dice modificar. Por lo tanto, es la sustitución de... No lo está sustituyendo, pero está incluyéndose en el inciso segundo. Dice inciso segundo, dice para modificar el último párrafo del inciso segundo. ¿Cuál es el último párrafo del inciso segundo cuando hay 2 incisos? No hay un párrafo. Error de forma, inadmisible. Sí, efectivamente, les aclaro, las reconsideraciones son solamente a la constitucionalidad porque da lugar a interpretación. Aquí, para aclarar también, para no despejar toda duda, digamos, el artículo 274 dice, del reglamento, solo serán admisibles las indicaciones que digan relación directa con la idea matriz o voluntaria del proyecto. Tales deberán ser presentadas por escrito, debidamente redactadas, especificando el lugar que corresponda al artículo o inciso nuevo que propone agregar, o indicando la o las modificaciones que pretende introducir. Todo aquello que va en contra de lo que acabo de leer cae dentro de las inadmisibilidades. Es eso. Seguimos entonces. Pero estaríamos, el de la diputada Concha también está inadmisible. Para reemplazar el inciso segundo, dice. No dice el inciso segundo, no dice último párrafo del inciso segundo. Dice algo distinto a lo que dice usted. Llevamos a la 161, presidenta. Ahora la de la diputada Concha. Ejecutivo, por favor.
Gracias, presidente. Sí, trataremos. Sí, aquí dos grandes comentarios. Uno, el 159 establece... Perdón. Establece la facultad del tribunal de dictar medidas para mejor resolver dentro del plazo para dictar sentencia, el cual varía según el procedimiento. Esta es una regla que está en el libro primero del Código de Procedimiento Civil, por lo tanto debe adaptarse a cada uno de los procedimientos. Por ejemplo, el plazo de un juicio ordinario es distinto al de un juicio sumario y es distinto al de este juicio. En consecuencia, desde esa perspectiva, al reemplazarse ello, nos quedamos sin plazo para, o entendemos eso, cuándo deben cumplirse estas medidas, porque hace una remisión a un artículo genérico que debe adaptarse a reglas precisas de otros procedimientos, lo cual en la especie no acontece. Y lo segundo, dos cosas. Una de forma, los términos legales no se estipulan porque no es un contrato, no es un estipulatio. Y en segundo lugar, señalar que esta indicación en general tiene el problema de que el tribunal tiene la prerrogativa de, en ese plazo, dictar que ordena una medida para mejor resolver. Y por lo tanto, puede, por ejemplo, dictar la ordenación de una medida para mejor resolver el último día de este plazo. Si nos quedamos con esta redacción, eso implica que que se dictan el último día, y lo más probable es que no van a alcanzar a cumplirse, se van a entender por no decretadas. Por lo tanto, el plazo es ilusorio y, en consecuencia, el plazo que viene del Senado, que es de 15 días, sería ilusorio porque en esos 15 días el tribunal no solamente tendría que decretarlas, sino que también cumplirlas. Y eso parece complejo, atendido que hay algunas medidas, por ejemplo, absolución de posiciones, citación a oír ciertos testigos o incluso inspección personal del tribunal, que es complejo que el tribunal las dicte y las ejecute durante los 15 días. Y por eso el Senado señala que esta medida deberán cumplirse dentro del plazo de 15 días contados hasta la fecha de notificación. Pero debe dictarlas en ese plazo. Pero dictadas en ese plazo, puede que toda o parte de su ejecución quede fuera de ese plazo y aún así puedan ser integrados al proceso. Entonces, en general, la indicación 161 parece un cambio sutil, pero no es tal por cuanto establece una doble carga para el tribunal, que en este breve plazo no solamente va a decretarlas, sino que también cumplirlas. Entonces, eso es lo que tenemos. Muchas gracias, el Ejecutivo. Vamos a suspender ahora la sesión hasta la votación que se va a hacer en la Cámara, y luego volvemos acá porque hoy día es hasta las 8. Lo hemos hecho en otra oportunidad, pero en esta oportunidad la diputada Ñanco no puede venir, y sin embargo no ingresó el reemplazo antes de iniciar la sesión. Por lo tanto, el diputado Sáez no podría reemplazarla. Entonces, quiero pedir el acuerdo para que la pueda reemplazar. ¿Hay acuerdo? Señora Presidenta. Solo si nos explica el proyecto. Claro. Solo si sabe lo que hago. No, con toda la buena voluntad del mundo, señora Presidenta, pero hace un tiempo atrás nosotros pedimos un acuerdo similar. Eso fue hace unas 3 sesiones atrás, no más, en que pedimos que pudiese hacerse un reemplazo que no había entrado todavía, que fue de hecho la diputada Sandón. Al final lo cambiaron, pero después. Sí, pero porque está de cumpleaños. Pero porque está de cumpleaños. Entonces, señora Presidenta, en la medida, yo no le voy a dar el acuerdo. Muchísimas gracias, señora Presidenta. Perfecto. Gracias, diputado. No hay para qué, si ya está claro. Bueno. Estamos repartidos en miles de comisiones.
Sí, presidente. Va, diputado. Como gesto de buena voluntad y esperando que se recoja esto también para el futuro, para aquellos que somos representantes de la minoría acá en esta comisión, le doy el acuerdo para que pueda realizarse el reemplazo. Pero le estamos dando Están dando... En un gesto de buena voluntad del sector de la oposición, lo vamos a poner así, de la oposición, efectivamente se da la unanimidad y por supuesto queda registrado como un acto de buena fe. Presidenta. Entendiendo la buena fe como algo objetivo, ¿no es cierto? Presidenta, ¿y eso aplica al literal A o no? ¿Y eso aplica al literal A o no? De la merecida. Eso mismo estaba diciendo. Seguimos entonces. Secretario. Bien, señora presidenta, vamos a votar la indicación de la diputada Concha, que quedó pendiente, y luego vamos a someter a consideración una última indicación entrada por el diputado Kaiser, pero que dice relación para incorporar un inciso tercero al artículo 11. Pero la diputada Concha... No. No. Pero la diputada Concha habla del inciso segundo, tenemos que votar esa primera. Ya. Pues esa sería la 161 la que estaríamos viendo ahora, ¿cierto? Eso es correcto. Una consulta, si alguien tuviese la diferencia de explicarnos, aquellos que somos más legos en esta materia, cuáles son las cuáles son los términos estipulados en el artículo 159. Muchísimas gracias, señora presidenta. Pidámosle al Ejecutivo, pero yo tengo más o menos que eso fue lo que explicaron justo antes del receso, pero efectivamente si nos pueden dar una cosa más abreviada, yo creo que lo que cambia, si no me equivoco, mal recuerdo, cambian los plazos, ¿no? Cambia hasta de 20 días y después podría incluso alargarse el periodo probatorio por 8 días más. Lo acabamos de alargar, entonces la verdad es que se vuelve casi un juicio ordinario. Presidenta, por su intermedio, señalar que las medidas para mejor resolver, que están en el artículo 159 del Código de Procedimiento Civil, en general son medidas que el tribunal de oficio puede dictar una vez que ya se ha recibido la prueba, cuando al tribunal le han quedado ciertas dudas antes de resolver. Por lo tanto, se ha cerrado el periodo probatorio y el tribunal, con posterioridad a ello, estima que hay uno o varios puntos que preferiría generar diligencias probatorias para aclarar ciertos puntos. Entonces, el artículo 159 del Código señala: los tribunales, solo dentro del plazo para dictar sentencia, podrán dictar de oficio medidas para mejor resolver. Las que se dicten fuera de este plazo se entenderán por no decretadas, sin perjuicio de lo establecido en el inciso primero del artículo 431, podrán dictar alguna de las siguientes medidas. Primero, la agregación de cualquier documento que estimen necesario para esclarecer el derecho de los litigantes. Segundo, la confesión judicial de cualquiera de las partes sobre hechos que consideren de influencia en la cuestión y que no resulten probados. Tercero, la inspección personal del tribunal, la inspección personal del objeto de la cuestión, perdón. Cuarto, el informe de peritos. Quinto, la comparecencia de testigos que hayan declarado en el juicio para que aclaren o expliquen sus dichos obscuros o contradictorios. Y sexto, la presentación de cualquiera otros autos que tengan relación con el pleito. Esta medida se cumplirá de conformidad a lo establecido en el inciso tercero del artículo 37. No quisiera alargarme más, señora presidenta, porque este artículo más adelante tiene una regulación de la tramitación, pero básicamente son mecanismos de prueba una vez cerrada la prueba para efectos de que el tribunal pueda aclarar puntos obscuros o contradictorios antes de resolver. Gracias, presidenta.
Ofrezco la palabra y si no entramos a votación, diputado Kaiser. Sí, señora presidenta, porque esta normativa tiene una serie de normas precautorias o que impiden que se siga, digámoslo así, consumando la discriminación arbitraria. La pregunta que sigue es, bueno, si vamos a tener un juicio indemnizatorio, etcétera, ¿por qué no se va a mantener el régimen de prueba del Código Civil? Se supone que esta es que este va a ser un proceso civil hasta cierto punto. No solamente sí, por eso. O sea, porque el elemento fundamental de esta norma son las medidas que toma el tribunal al principio del procedimiento para impedir que se siga produciendo, en el caso de que considere que hay suficiente indicio, ¿ya?, para que se siga produciendo la irregularidad o la ilegalidad, ¿no es cierto? Pero el resto del proceso no tiene por qué saltarse los tiempos que están establecidos en el propio régimen civil para la presentación de prueba y en el procedimiento. Ahora ya hemos acelerado mucho el procedimiento, pero en este caso específico, lo que es la presentación de prueba, nuevamente estamos hablando de uno de los derechos fundamentales que tiene que tener una persona que está en juicio, sea el demandante o el demandado, para poder defender mejor su caso. Entonces, volver a eso no me parece tan poco razonable, sobre todo desde el punto de vista de la complejidad de las situaciones que tienen que ser aclaradas en ciertas ocasiones. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Vamos a empezar a votar porque, a menos que el Ejecutivo quiere decir algo, no. Porque en definitiva, a mí lo que me parece poco coherente es que en general tenemos los plazos de algunos de los juicios sumarios, y en este caso estaríamos estableciendo plazos para las medidas de mejor resolver, que a veces incluso son más largos que el propio término probatorio. Entonces ahí ya no se me empieza a desarmar, digamos, la coherencia del proyecto. Así que vamos, sí, diputado Lago Marcino. Ejecutivo, cuando hablamos de medidas para mejor resolver y para los que no somos leguleyos, ¿a qué se refiere? Disculpen lo básica de la pregunta. No está súper bien. Presidenta, sí, señalarle por su intermedio al diputado Lago Marcino que la medida para mejor resolver son ciertas diligencias probatorias que el tribunal decreta una vez ya cerrada, clausurada la fase de prueba por las partes. Y cuando se decretan en general, cuando el tribunal, no obstante, hay actividad probatoria a las partes, le queda algún punto obscuro o contradictorio que quisiera aclarar antes de dictar sentencia. Y por lo tanto, en general, es una prerrogativa del tribunal cuando ya las partes han vertido su prueba, para también el tribunal, una vez hecha esa fase en el estadio de sentencia, pedir también ciertas diligencias probatorias, si se quiere, para efectos de, como lo dije, aclarar ciertos puntos antes de dictar su sentencia definitiva. Eso por su intermedio, presidenta. Muchas Siempre gracias. resulta mejor si tuviera un ejemplo para darle al diputado. ¿Le quedó claro? Ya. Listo, entonces. Votamos. ¿Votamos la indicación de la diputada Concha o el artículo? Vamos a votar la indicación de la diputada Concha. Todavía no vamos al artículo, porque no. Presidenta, don Cristian, ahí está. A favor entonces de la 161. Don Jorge Guzmán. En contra, secretario. En contra. Don Johannes Kaiser. A favor, señor secretario. Muchas gracias. Diputado Lago Marcino. Entendiendo que establecimos un aumento del plazo para preparar la prueba, creo que aquello permite esta indicación rechazarla. En contra. Diputado Sáez. En contra, secretario. En contra. Diputado Sandón.
A favor. Diputada Pizarro. En contra. Diputada Schneider. En contra, secretario. En contra. Presidenta. En contra. En contra. 3 por la afirmativa, 6 por la negativa. Rechazada la indicación, señora presidenta. Nos vamos a una indicación del diputado Araya, que va al inciso segundo también, que dice así. ¿Dónde está? Se me perdió. Acá. Reemplazar la palabra disponga, donde dice, esta es, no, diligenciada, perdón. Entonces, dice, estas medidas deberán cumplirse dentro del plazo de 15 días, contado de la fecha de la notificación de la resolución que la disponga. Vencido este término, las medidas no diligenciadas es para agregar, dice, las medidas no diligenciadas por, en las medidas diligenciadas cumplidas, ¿no? Sí. Agregar la palabra cumplidas. Es que es reemplazar diligenciadas por cumplidas. Sí. Ah, perfecto. Medidas no cumplidas. No cumplidas. Ya, eso es. Está bien. Esa es la indicación, presidenta. ¿Habría acuerdo para incluir ese cambio de palabra? Es una formalidad, pero es conforme al artículo 159, inciso 3 del Código de Procedimiento Civil. Que más que diligenciadas, habla de cumplidas. Perfecto. ¿Habría acuerdo respecto de eso? ¿Va bien, diputado Araya? Aprobada por unanimidad la indicación del diputado Araya, presidenta. Y vamos ya a la última indicación que tiene por objeto, una indicación del diputado Kaiser, que tiene por objeto agregar un inciso tercero a este artículo 11 propuesto por el Senado, que dice así. Y pongan atención, diputados, un inciso tercero que dice así: si en la práctica de alguna de estas medidas aparece de manifiesto la necesidad de esclarecer nuevos hechos indispensables para dictar sentencia, podrá el tribunal abrir un término especial de prueba no superior a 8 días, que será improrrogable y limitado a los puntos que el mismo tribunal designe. Ese sería un inciso tercero propuesto por el diputado Kaiser, presidente. Sí, pero renovó la indicación con un texto. Renovó la indicación bien redactada. Exacto. Siempre. En todo caso, bueno, esto no requiere, digamos, fundamentación, así que entramos a votación. En este caso sigue la misma lógica, esto es alargar el proceso, que respecto a una acción urgente, que la verdad se va desvirtuando en la medida que uno empieza a transformarlo en prácticamente un juicio ordinario, juicio que resulta finalmente caro para las partes, extendido en el tiempo y respecto de un tema tan sensible como es la discriminación. En votación. Ya la defendió. La presentó y la defendió. Ya, denle nomás. Gracias, señora presidenta. ¿Qué es lo que sucede? Cuando el tribunal tiene una cierta autonomía, señora presidenta, para también evaluar la prueba. Si usted le quita esa autonomía y el tribunal termina efectivamente no pudiendo realizar diligencias necesarias para mejor resolver, entonces lo que está haciendo es impedir que el tribunal pueda dictar un fallo que posteriormente no sea sujeto a apelación. O sea, o que resista una apelación. Por lo demás, aquí me dicen, bueno, este es un juicio relativamente sumario, eso es efectivo, pero con una potencial multa de hasta 500 UTM, yo creo que un tribunal tiene que tener la posibilidad de operar de la manera que lo considere correcto, especialmente porque esta es una iniciativa que nace del mismo tribunal. Ojo con la indicación. La indicación dice lo siguiente: si en la práctica alguna de estas medidas aparece de manifiesto la necesidad de esclarecer nuevos hechos indispensables para dictar sentencia, podrá el tribunal abrir un término especial de prueba. O sea, no es que se le solicite. Si el propio tribunal llega a la conclusión de que requiere de un periodo extra, entonces lo podría hacer. Negarle eso
al tribunal significa también atarlo de manos y probablemente, y a propósito de costos, ¿ya? Eso signifique que en algún momento se vaya a una apelación. Y en ese sentido, señora presidenta, yo no sé qué es económicamente, desde el punto de vista de la economía judicial, qué es mejor. Si entregarle este periodo especial al tribunal, que lo puede determinar el propio tribunal, sabiendo que existe la necesidad de utilizarlo, o jugar a ir a la Corte de Apelaciones. Muchísimas gracias, señora presidenta. Vamos a la votación entonces. Muy bien, presidenta. Don Cristian Araya. Muchas gracias, secretario. Muy cortito. Aquí a veces parece que uno pierde la noción sobre de qué materia estamos hablando. Porque en el juicio precario, que estamos hablando de la casa, por ejemplo, de una persona, en distintos juicios ejecutivos, en el mismo recurso de protección, la tramitación es más lenta y normalmente va a suscitar de temas de mayor importancia que pero este parece que va a ser la madre de todos los procesos judiciales. Yo creo que, no quitándole la importancia al proyecto, sí creo que está quedando muy raro en nuestro ordenamiento jurídico el tema de las urgencias frente a esta materia versus lo que otros juicios tienen que abordar que no tienen la misma celeridad. Tal vez si pasamos todos esos juicios por derechos humanos, el Poder Judicial cambia y se vuelve mucho más rápido y robusto a la hora de poder resolver temas tan importantes como, por ejemplo, recuperar la casa de un arrendatario que dejó de pagar. Diputado, ¿su voto? A favor. A favor, muchas gracias. Don Jorge Guzmán. Le doy 2 segunditos. Don Johannes Kaiser. Señor secretario, en razón de las razones ya expuestas, voto a favor. Muchísimas gracias. A favor. Diputado Lago Marcino. Al final, por favor, secretario. Diputado Sáez. En contra. En contra. Diputado Sandón. A favor. Diputada Pizarro. En contra. Diputada Schneider. En contra. En contra. Diputado Lago Marcino. O Después de Guzmán. diputado Guzmán. Ya, presidenta, y en general, nosotros estamos haciendo un procedimiento sumamente extraño. Tiene partes del juicio ordinario, tiene partes del juicio sumario, tiene distintas cosas bien nuevas. Pero en la práctica, presidenta, el tribunal podrá abrir, o sea, es facultativo el tribunal en la medida que determine que hay algo necesario de esclarecer. Creo que a petición de parte podría rechazarlo. No, a favor, presidente. Creo que no daña. A favor, entonces. Diputado Lago Marcino, ahora sí. Concuerdo en parte de los planteamientos del diputado Guzmán. Creo que el punto de podrá es facultativo, pero aún así no me convence absolutamente. Entonces me abstengo. Abstención. Presidenta. En contra. En contra. (441) Rechazada la indicación, presidente, por no cumplir con el quórum de aprobación de mayoría. Bien, estamos. ¿Y no votamos el resto del artículo en su conjunto? No, porque el inciso segundo quedó aprobado al momento de aprobar la indicación por unanimidad del diputado Araya. Y con esa votación quedó de 900 quedó aprobado el inciso segundo. Perfecto. Pido la unanimidad para alargar 10 minutos. Vale. Entonces, como lo que viene, que es un artículo, digamos, sustitutivo, que es largo, que recoge varias de las indicaciones, que creo que puede satisfacer, pero va a requerir de una explicación más larga. Vamos a empezar mañana con ese artículo, ¿vale? Con el 12, ¿ya?
Entonces, por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta.